nuestra estrategia. 1 Corintios 9, 22 al 23. Dice: a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio. Ya vimos en la sesión número 1 que tenemos una salvación común. Hemos sido salvados de la misma forma todos. Ser salvo es ser cristiano es ser salvo. Para ser cristiano hay que recibir a Jesucristo en el corazón. Esa es una cosa invisible, nadie puede ver el corazón. Pero entonces viene la manifestación visible de la salvación, el bautismo en agua. Demuestro con un acto externo lo que pasó por dentro de mi corazón. Y luego viene otro acto visible que hago por el resto de mi vida, porque no me bautizo cada mes, me bautizo una sola vez en la vida, pero por el resto de mi vida recuerdo la muerte de Jesucristo a través de la cena del Señor y participo del pan y de la copa. Entonces, ya soy cristiano, pertenezco a una iglesia. Entonces, la sesión 2 vimos cuál es la razón de existencia de la iglesia, por qué existe la iglesia. Y la iglesia existe en una sola palabra: para obedecer los mandamientos de Jesucristo. Y el mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y el nuevo mandamiento, que es: ámense unos a otros como yo los he amado. De esos dos podemos encontrar que los 250 mandamientos que Jesucristo dio tienen que ver con 5 cosas: con comunión, adoración, discipulado, evangelismo y ministerio. Pero la adoración, el discipulado, el ministerio y la comunión tienen un eje, y el eje que debe mover a la iglesia es el evangelismo. Si yo tengo todo pero no tengo evangelismo, realmente no vamos a estar cumpliendo la gran comisión. Para estar en el corazón de Dios tenemos que estar involucrados en el evangelismo, sin descuidar la adoración, el discipulado, la comunión y el ministerio. De hecho, adoramos por causa de la evangelización. Hay una reunión de adoración porque queremos traer a los nuevos a que tengan y puedan ver a los cristianos a adorar a Cristo y los podamos ganar para Cristo. Tenemos comunión unos con otros porque Jesús dijo: en esto conocerán el mundo que son discípulos míos, si tuvieran amor los unos para con los otros. Si se aman los unos a los otros, el mundo va a creer en mí, porque la comunión es un testimonio al mundo. Discipulamos, enseñamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para preparar a las personas para evangelizar. Y vamos a los necesitados. ¿Por qué? Porque queremos que coman. Bueno, tienen hambre, tienen sed, no tienen ropa, pero nuestro objetivo no es suplir la necesidad, sino utilizar la oportunidad de la necesidad para ganarlos para Cristo. Entonces, el corazón de Dios está en alcanzar las ovejas perdidas. Entonces, ¿a quiénes estamos tratando de alcanzar? 1 Corintios 9, 22, en otra versión lo dice así: trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que sean salvos. Trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que sean salvos. Ninguna iglesia puede alcanzar a todos, ninguna, es imposible. La iglesia es la luz del mundo, somos la luz del mundo, pero la luz tiene muy poco efecto a menos que la luz se enfoque.
La luz del sol no nos hace mucho daño, no nos afecta mucho. Si nos exponemos en una playa, puede ser que nos queme la piel, pero no es la gran cosa. Pero si enfocamos la luz, si yo tomo una lupa y la enfoco sobre un papel, ¿qué va a pasar con el papel? Esa misma luz del sol que no me achicharra, va a achicharrar el papel y me puede hacer un hoyo en la piel si me pongo una lupa, porque se está concentrando la luz, se está enfocando. Einstein descubrió que si la luz se concentraba lo suficiente, iba a producir algo muy poderoso. Y efectivamente, la luz concentrada a cantidades inmensas produce el rayo láser. Un judío fue el que inventó a Superman. Lo inventó como un gran héroe con superpoderes, con una identidad oculta, porque era la vida de él. Él era un genio, un científico huyendo de los nazis y mantenía una identidad oculta y hacía inventos y cosas al pueblo donde vio, pero la gente no sabía quién era, pero él mantenía eso. Entonces, él inventó lo más poderoso que existía en ese tiempo, el hombre de acero, el hombre indestructible. Hoy tienen que cambiarlo porque el rayo láser, que es la concentración de la luz, traspasa el acero y no parte. Entonces la kriptonita no es el principal problema de Superman, también el rayo láser, ¿no? Le apuntas con un láser y lo haces pedazos. Porque la luz tiene mucho poder cuando la concentras. Si nosotros queremos alcanzar a todo el mundo y queremos alcanzar a todos los seres humanos, realmente no vamos a alcanzar a nadie. Porque de allí el poder. Si quiero alcanzar a todos, tengo que concentrarme. ¿Qué hizo Jesús? No fue villa por villa, aldea por aldea, gritando y tratando, no, se concentró. El 80% de su tiempo lo pasó con 12 hombres. Concentró en unos pocos que después repitieron el modelo y concentraron sus vidas en otros pocos, y otros en otros pocos, y otros en otros pocos, y otros en otros pocos. Y para muestra, el planeta Tierra se ha sobrepoblado de seres humanos, y no conozco fábrica de niños, por sí. Los niños no se producen en serie. Y cuando hay gemelos, ay, no te lo recomiendo. Híjoles, se oye muy romántico, gemelos, pero no sabes qué problemota. Pobrecita mi esposa, todo el tiempo, hasta el día de hoy dice, no puedo. Digo, pues has podido, ya tienen 6 años. Pero es muy difícil. 2, es que dice, son 2, todo es 2. Hasta para servirles la leche es un problema, porque ¿por qué le sirve primero al otro? Entonces tiene que agarrar 2 litros y al mismo tiempo. Y hay de ellas si queda un poquito más alto que el otro porque se pelean. Le diste más a él. 2 es un problemón. Yo no sé cuántos discípulos quieras formar, pero 2, híjole, es bastante trabajo. Porque así como necesitamos invertir tiempo, vida, dinero, recursos y todo para criar un hijo, es lo mismo que necesitamos para formar un discípulo. ¿Cómo le hizo Jesús? Es concentrarnos. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que enfocarnos, tenemos que concentrarnos. No podemos ganar a los niños de la calle y a los alcohólicos y a los drogadictos y a los delincuentes y a los pandilleros y a los empresarios. No. Pero si nos concentramos, a través de esa concentración podemos llegar a todos. Entonces, en nuestro caso particular, tenemos que enfocarnos. Por favor, escriban, estamos tratando de alcanzar a las personas privadas de su libertad y a sus familiares. Tengo un primo que me preguntó que si estaba mal que alguno de los misioneros aquí dejara de ir a las cárceles y levantara una iglesia y fueran miles en esa iglesia. Le dije, en esencia no está mal, pero en compromiso sí está mal.
Porque nosotros no hicimos un trato con Rafa, por ejemplo, de enviarlo a Tabasco para levantar una congregación de miles. ¿El trato cuál fue? Tienes un llamado a las cárceles y te vamos a enviar a las cárceles. Ahora, las familias no están presas. Tengo que levantar una iglesia pensando en la familia. Pero mi objetivo no es levantar una gran iglesia de miles, porque no fue enviado a eso. Si él dejara de ir a la cárcel y se pusiera a levantar una gran iglesia y de miles y todo, lo más, o sea, no es malo, pero lo más correcto es que venga Rafa y nos diga: ¿sabes qué? Me equivoqué. Es de sabios cometer errores. Yo pensé que eran las cárceles, pero ahora me doy cuenta que Dios me ha llamado a las multitudes allá en Villahermosa. Entonces ya no voy a las cárceles, ahora me voy a dedicar a la gente. Eso sería lo más honesto, ¿no? Y entonces oraríamos para enviar a alguien más a las cárceles. ¿Por qué las cárceles? Porque es a lo que Dios nos ha llamado. Porque aparte de que Jesús dijo todas las naciones, y las naciones implican prisiones, tenemos un llamado a los prisioneros, a los presos, a las cárceles en particular. Y porque es una de las áreas más descuidadas de la iglesia cristiana. La mayoría de las iglesias no tienen un ministerio especializado, enfocado a los presos. Es una actividad más. Entonces, el llamado, la visión, si le quieres llamar así de esa forma, la estrategia, la llamaría yo mejor, nuestra, es las cárceles. Entonces yo le decía a mi primo, incluso si me pasara a mí, si yo de pronto me doy cuenta que no es en la cárcel y que es en otro lado, yo tendría que ir con Jaime, porque yo hice el trato con él para ir a las cárceles, no para hacer otras cosas. En el proceso, bueno, Dios va aclarando las cosas, pero en lo que concierne a nosotros, a este congreso y a Fundación Emanuel y a lo que estamos haciendo, estamos tratando de alcanzar a las personas privadas de su libertad y a sus familiares. Y al preso tenemos que involucrarlo porque él es parte de esta estrategia. Entonces, en la primera raya que tiene 2 puntitos pongan el preso, y en la siguiente raya pongan la familia del preso. Si queremos ser efectivos en alcanzar al preso y a su familia, tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo son, qué intereses tienen, qué temores tienen, qué necesidades tienen, qué preocupaciones tienen, porque para ganar a alguien para Cristo tenemos que pescarlos. Jesús dijo: los haré pescadores de hombres. Y los pescadores siempre utilizan carnadas, van a la necesidad, conforme a las condiciones y a los tiempos de los peces, se adaptan a los peces y entonces los pescan. Nosotros tenemos que conocer al preso y a la familia del preso para poder alcanzarlos. Por eso es que quien ha estado preso puede hacer un trabajo mucho más efectivo que el que no ha estado preso, porque el que ha estado preso sabe cómo es el preso y sabe lo que la familia del preso sufre. Los que no hemos estado presos tenemos que aprender y tenemos que planear y tenemos que enfocar. Entonces, si escribiéramos algunas características de los presos, ¿qué podríamos poner aquí? ¿Cómo es el preso? Es tranza, generalidades, ¿no? Es adicto, escríbele allí abajo del preso. Es tranza, es adicto, oportunista, mentiroso,
en la ruina económica, necesitado, hipersensible, desconfiado, decepcionado de la vida, todos le han fallado, mentiroso, dependiente, amargado, rechazado, marcado, violento, generalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo conozco cómo es el preso, entonces puedo suplir su necesidad a través de la predicación y de la administración, y sé qué áreas tengo que tocar. Hay mucho odio en él, mucha amargura, falta de perdón, ha sido traicionado también, y le puedes añadir muchas cosas ahí. ¿Cómo es la familia del preso? La familia del preso es la más afectada y son los que no han cometido el delito. Son rechazados por la sociedad, están en la ruina económica, han sido despojados por abogados sin escrúpulos, están desintegrados, los niños dejan la escuela. A veces las mujeres, las madres y las hijas, no les queda otra opción más que recurrir a la prostitución. No encuentran trabajo de nada más que de empleadas domésticas. Las acosan los hombres. ¿Qué más? Conchita, ¿tú sabes lo que es eso? Están lastimadas, heridas, desconfiadas, denigradas, con su estima por los suelos, marginadas, señaladas, ¿sí? El punto aquí es que mientras mejor conozcas a quien quieres alcanzar, vas a ser más efectivo en alcanzar. Por ejemplo, Adolfo era un gran pescador. Una vez que nos llevó, no le hicimos caso, ya queremos ir, y él nos dijo: ahorita los peces no vienen, hay que esperarlos hasta tal hora. Pero teníamos planes de que íbamos a ir a pescar de las 11 a la 1, después a la 1 iba, o sea, ya teníamos, y él dijo: no, más o menos como a las 3, y si pasa esto y esto y esto y esto, ese tipo de pez que ustedes quieren, se puede pescar con la atarraya. Y lo presionamos tanto que fuimos y estuvimos ahí 2 horas y no pescamos nada. ¿Por qué? Porque él conocía los peces. Los peces tienen sus tiempos, cada pez es diferente, cada persona es diferente. Si enfocamos en el preso y en su familia, lo mejor que podemos hacer es conocerlos más a fondo, porque cuando yo conozco a alguien, sé lo que necesita y puedo procurar suplírselo, sea lo que le tiene miedo, y puedo procurar quitarle ese miedo o proveer para que no tenga miedo. Sé qué intereses tiene y puedo apelar y puedo provocar lo que le interesa para ganarlo para Cristo. Para identificarme con ellos, me tengo que hacer como ellos. Jesucristo, antes de ser Salvador del pecador, fue amigo del pecador. Entonces, ¿cómo puedo establecer un puente para relacionarme con ellos? Entonces, estamos tratando pues de alcanzar a los presos. Aquí hay algunos círculos de compromiso. La comunidad, que es el círculo de más allá afuera, ahí están todos los presos y todas las familias de los presos. Ahí están todos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues que los presos y sus familias pasen del círculo de la comunidad al círculo de la multitud. ¿Cuál es ese círculo? Ese círculo es que vengan a alguna de las reuniones que nosotros hacemos.
que puedan ver, que puedan oír, que escuchen el Evangelio. Pero de la multitud que vengan y escuchen, queremos que se bauticen y se integren y pasen al círculo de la congregación, que sean miembros de la iglesia. Y ya que son miembros de la iglesia, entonces quiero que pasen al grupo de compromiso, que empiecen a crecer espiritualmente. Y ya que están creciendo espiritualmente, que lleguen al núcleo, que es el grupo de los líderes, que son los que sirven. ¿Para qué? Para después de allí salir a la comunidad a alcanzar a otros y repetir el proceso. Eso lo podemos ver de abajo hacia arriba. El círculo de más afuera es una asistencia ocasional. Cuando se llevan regalos, se llevan premios, nosotros damos despensas cada mes, que es una necesidad que las familias tienen. Repartimos 50 cada mes. Y el día que es la repartición llegan 70 familias y siempre nos hacen falta. Y tenemos que hacer malabares allí para darles algo porque fueron y las anotamos en lista. Pero después no vuelven a ir hasta el siguiente mes. Son asistentes ocasionales. Nada más llegan por la ocasión, por el motivo, pero llegan. Entonces, ese día que llegan, preparamos una reunión especial para hablarles las cosas básicas para que se entreguen a Cristo. Poco a poco dejan de nada más ir una vez al mes y empiezan a ir ya regularmente. Ya no van nada más por las veces, van porque ya les gustó la palabra de Dios. Y conforme van y les enseñamos esto, se bautizan y entonces se vuelven miembros. Y empiezan a tomar los cursos y los módulos y entonces llegan a ser miembros maduros. Han crecido espiritualmente y después se vuelven líderes y entonces salen ¿a qué? A hacer lo mismo. Entonces el propósito de la iglesia local es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal. Específicamente reforzamos 4 áreas de compromisos. El primero es pacto de compromiso. Este es un compromiso a el Señor Jesucristo, escriban allí. Este es un compromiso al Señor Jesucristo y a la iglesia local. Efesios 2:19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Romanos 12:4-5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, es cuando alguien hace un compromiso con la iglesia local y hace de esa iglesia, no importa dónde esté, su iglesia, y dice: esta es mi iglesia, y se bautiza allí. Entonces, ya que se comprometió con la iglesia, entonces procuramos el siguiente pacto, que es el pacto a la madurez espiritual. Pacto a la madurez espiritual. Y este es un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo el crecimiento es una orden. A diferencia del crecimiento biológico, aunque no quieras, los hijos crecen.
Uno ni cuenta se da mucho, pero poco a poco uno va viendo que la ropa ya no les queda. Y es la gente que no vive con ellos, los tíos. Oye, ¿cómo ha crecido tu hijo? Yo digo, yo lo veo igual, pero crece. Aunque uno no quiera, crece. Hagas lo que hagas, crece. ¿Por qué? Porque es un proceso biológico. En el área espiritual, el crecimiento, escúchame, o sube o baja, pero nunca se queda en neutral. No hay neutral en el crecimiento espiritual. Si tú no haces nada para crecer, vas a ir en retroceso, vas a ir hacia abajo. Entonces, si crecer es un mandamiento, entonces, si todo lo que Dios nos ha mandado, nos ha dado lo que se necesita para cumplirlo, para crecer, Dios nos ha dado qué necesitamos para crecer, entonces sí se puede crecer. Y sí podemos ayudar a otros a crecer, si aprenden cómo crecer, y todos podemos crecer espiritualmente. No todos van a llegar a ser pastores, pero tenemos que darle la oportunidad a todos. Ahora, no todos llegan a ser pastores, no porque no puedan ser pastores, sino porque no quieren, porque no hacen lo que les toca hacer. Ahora, quiero aclarar, porque era una duda que tenía Juan, no estoy hablando de pastores oficiales, no estoy hablando de pastores eclesiásticos, de pastores clericales. No estoy hablando de ese tipo de pastores. Estoy hablando de pastores de responsabilidad, porque si tú tienes hijos, tú eres pastor de tus hijos, aunque no quieras. Es como la sanidad. No todos tenemos el don de sanidad, pero todos tenemos la responsabilidad de imponer las manos sobre los enfermos para que sanen, porque dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿no? No todos tenemos el ministerio de liberación, pero los que creen tenemos que echar fuera demonios, porque es una señal que sigue a los que creen. No todos tenemos el llamado a ser pastores de tiempo completo y así en forma, pero todos somos pastores. Todos tenemos que ejercer nuestra responsabilidad pastoral, empezando con nuestra familia, con nuestros vecinos. Yo les decía hace un rato que hay que ir a tocarles a todos los vecinos, uno por uno. Buenas tardes, vecinos, si le puedes llevar un dulce o algo. Le quiero invitar los martes, los miércoles, el viernes, el domingo. Vamos a estar teniendo una reunión de oración y lectura bíblica y curso en la casa. Le invitamos. La mayoría dice que no, pues ya los invitaste. Y de vez en cuando, por lo menos 1 o 2 veces por año, volver a ir a tocarles. Puede ser que nunca vengan, pero ya abriste la puerta para que vengan. Es nuestra responsabilidad. Entonces, una vez que han crecido espiritualmente, viene el pacto al ministerio. Este es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para, escribe allí, servir a Dios y a otros. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. No dice los escogidos, los elegidos según el don que han recibido. Por favor, encierren un círculo cada uno. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra cada uno? ¿Qué significa en griego? Cada uno. Y en hebreo, cada uno. Y si es cada uno, es cada uno. Cada uno tenemos un don. Pero el problema es que como no crecemos espiritualmente, no lo desarrollamos. Esta es una pregunta capciosa. ¿Los doctores nacen doctores? Sí. Nacen con la vocación para ser doctores, ¿sí o no, Chuy? Sí. Es la vocación. Yo jamás sería doctor, porque no tengo la vocación. Pero el que la tiene desde niño la traen. Uno nace con la vocación. Gracias a Dios que hay orientación vocacional, porque ¿cuántos se confunden de vocación y terminan estudiando ingeniería civil y acaban la vida como chefs haciendo comida, porque es lo que les apasiona? ¿Tu vocación cuál es? Aquello que haces aunque no te paguen, aquello que haces porque amas hacer, es tu vocación. Naces con... Entonces el doctor nace doctor.
tiene que descubrir qué es su vocación, tiene que orientarse, tiene que trabajar y tiene que estudiar y tiene que prepararse, porque la vocación no es suficiente. Entonces, tú tienes dones espirituales, pero no es suficiente, tienes que descubrirlos, aprenderlos, desarrollarlos, ejercitarlos. 1 Corintios 12, 5 dice: y hay diversidad de ministerios, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros, otra vez encierran un círculo cada uno en particular. Nos pertenecemos unos a otros, nos pertenecemos y tenemos la responsabilidad de parte de Dios de servirnos por amor los unos a los otros. Ya esto implica el ministerio. Alguien que ya creció espiritualmente, y si hay manera de poder discernir si alguien ha crecido o no. Es tan claro en la Biblia que tú puedes evaluarte si has crecido, porque dice Pablo: examínate a ti mismo si estás en la fe. Tú puedes evaluarte si has crecido o no. Tú puedes evaluar en otros si han crecido o no. Jesús veía la fe en la gente, la fe se puede ver. Y una vez que ya viste que alguien creció, entonces tienes que involucrarlo en el ministerio, a servir a los necesitados. Y ya que estás sirviendo a los necesitados, entonces lo llevas al cuarto pacto, que es el pacto a las misiones. Y este es un pacto a compartir las buenas nuevas a otros. Hechos 1:8 dice: y me serán testigos hasta lo último de la tierra. No es una orden, Jesús no está diciendo: sedme testigos. Es una profecía, es una promesa. Dice: me serán testigos. Lo está declarando, lo está afirmando, lo está profetizando, porque ya habían crecido espiritualmente los discípulos. 1 Pedro 3:15 dice: y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Dice: siempre preparados. Estén siempre preparados. ¿Por qué tenemos estos compromisos? Porque nos convertimos en lo que nos comprometemos. Tú te conviertes en aquello que te comprometes. Y es una tragedia terrible en estos días que hay hombres y mujeres valiosísimos comprometidos a causas que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque los comprometen. Tenemos que comprometer a la gente. Muchos tienen miedo de comprometerlos, porque dicen: se va a ir si lo comprometo. De todas maneras se va a ir aunque no lo comprometas. Mejor que se vaya ya desde antes, ¿no? Mucha gente llega a la iglesia en la casa donde yo estoy: hermano, hemos oído de usted que no sé qué. Le digo: bueno, ¿usted se quiere congregar aquí? Sí, va a ser por un año. Y durante todo ese tiempo lo voy a capacitar para que usted abra una iglesia en su casa. Ay, es que nosotros nada más queremos un lugar a donde ir. Le digo: por aquí hay un... Y le doy un abanico: por aquí hay un montón de lugares. Mire, vaya aquí, aquí, aquí. Si viene aquí es porque lo voy a capacitar para que usted sea pastor. No, es que yo no me siento preparado. Bueno, amén. Y ya no vuelve. Pues los que están allí saben que están allí porque están preparándose para ejercitar y enseñar lo que se les enseña. Y qué maravilla es tener poca gente pero comprometida. Pocos comprometidos son una bomba impresionante. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la iglesia local? Estrategia es un acróstico. La E significa: elaboramos reuniones para nuevos. Elaboramos reuniones para nuevos. O sea, tú debes elaborar reuniones para los que por primera vez llegan. Si tú mezclas los que ya están con los nuevos, va a ser un mensaje que no va a haber una claridad. Yo tengo
los domingos tengo dos reuniones. Una es para los que ya se han bautizado y vienen y toman el curso. Pero después de eso, nos preparamos para recibir a los nuevos. Y siempre el mensaje es evangelista, para alcanzar a los nuevos. Les damos lechita, todo es muy suavecito para los nuevos, porque queremos ganarlos para Cristo. Pues si tú quieres ganar a los nuevos y edificar a los que ya creen, ni vas a ganar a los nuevos, ni vas a edificar a los que creen. O haces una cosa o haces otra. Entonces tienes que planear una reunión especial a donde puedas invitar a tus vecinos y en donde siempre comuniques de una forma u otra el plan de salvación. En la cárcel tienes que hacer eso. En la cárcel tiene que haber un día que sea la reunión para invitar internos. Y las otras que no inviten. ¿Por qué? Porque si mandas señales mezcladas vas a obtener resultados mezclados. En la cárcel es los sábados y los domingos en todos lados, que es evangelístico. Y ahí en fuera, de lunes a viernes, son cursos y es edificación para los creyentes. S, estrategia. E, elaboramos nuevos para nuevos. S, servimos a la gente. Estamos para servir, entonces buscamos cómo podemos ayudar, cómo podemos servir. Servimos a la gente, no nos servimos de la gente. No utilizamos a las familias de los presos para nuestro beneficio. Procuramos ayudarles, beneficiarles, al preso también. Servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. Los 5, que son comunión, adoración, discipulado, evangelismo, ministerio. Los propósitos de la iglesia también definen lo que la iglesia no hace ni debe hacer. Si nos reunimos como iglesia, es para tener comunión, adoración, discipulado, evangelismo o ministerio. Cualquier otra cosa que sea aparte de eso pierde la razón de ser la iglesia y deja de ser iglesia. Si yo me reúno en la iglesia para hacer negocios, o para hacer una rifa, o para procurar fondos, entonces ya la iglesia no es iglesia, porque no fue creada para eso. La iglesia fue creada para esas 5 cosas y eso es lo que debe hacer, y se supone que si hacemos eso, el Señor se va a hacer cargo de todo lo demás. E-S-T. R. Recurrimos a una estructura simple. Recurrimos a una estructura simple. Mañana vamos a ver cuál es la estructura. Es importante que la gente nueva sepa quién manda. En la cárcel se le llama mamá al mandamás, al que está hasta arriba. Es importante que la gente sepa cuál es nuestra estructura, cuál es nuestra cobertura. Mañana vamos a hablar de eso. Desde el principio tienes a los nuevos que enseñarles la estructura. Y es una estructura tan sencilla, tan sencilla. Se las adelanta. Es de un solo nivel. Todos somos hermanos. Y esa es la estructura. Jesús dijo: a nadie llames maestro, no quieras que te llamen maestro, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Entonces es cuando en la clase que sigue les explica: ¿sabes qué? El pastor aquí, el mero es Jesucristo. Yo soy tu hermano mayor, que llevo más tiempo que tú. Y así como los hermanos mayores ayudan a darle de comer a los menores, mi trabajo es ayudarte a que tú crezcas y seas como yo, que yo estoy queriendo ser como Cristo. Aceptamos a todos tal y como son. Aceptamos a todos tal y como son. Con pelo largo, con arete, con tatuajes, con short, sin short, con camiseta, sin camiseta, melenudos, adictos, homosexuales, transvestis. Aceptamos a todos
tal y como son. Como tal y como son. En Roldán hay una iglesia que se le llama la iglesia de las Corintias. Es en la zona roja. Y nos cuenta quien está allá que es curioso, pero llegan bien pintarrajeadas y casi sin ropa, entran, cantan, leen la Biblia y luego dicen: ya me voy porque se va a hacer tarde para el trabajo, y se van a su trabajo. No tienen otra opción. Conforme conocen de Cristo y conforme les servimos, les vamos ayudando a salir de ese estilo de vida. Aceptamos a todos, no aceptamos el pecado, pero aceptamos a las personas tal y como son, sin condiciones. Si usted quiere ser miembro de la iglesia, tiene nada. Usted, Cristo le acepta, nosotros le aceptamos. No hay reglas, pues. Tenemos un plan de crecimiento. Tenemos un plan de crecimiento. Este es el plan. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. De hecho, no tenemos un estilo definido. ¿Por qué? Porque hay libertad. Y de pronto a quien le gusta la cumbia, pues le gusta poner cumbia cristiana, pues que lo ponga. Las iglesias en casa son una maravilla. Porque conforme van creciendo, yo les voy diciendo: ustedes ya se han dado cuenta que aquí hacemos las cosas de una manera. Yo sé que tú estás pensando: aquí deberían hacer así, así. Bueno, todo eso que piensas es para que lo hagas en tu casa. Ya cuando estés en tu casa, los cambios que quieras hacer, todas las reformas, porque es tu iglesia, ¿no? Y ya. Y cada iglesia es diferente. Tiene que ser diferente. Si todas esas fueran iguales, ¡qué aburrido! Los hijos son diferentes, las familias son diferentes, las iglesias tienen que ser diferentes, nuestro estilo de adoración tiene que ser diferente. Casi siempre el estilo de adoración refleja la personalidad del pastor. A mí personalmente hay muchos cantos de los nuevos que no me gustan, pero tengo que adaptarme a los jóvenes, porque son los que vienen, y tengo 4 hijos que pastorear. Y antes, con los cantos que para mí eran revolucionarios, Marcos Witt y Adrián Romero y todos esos, mis hijos estaban así, aplaudían con uno, y venía otro y hay otro. ¿Cuántos faltan, papá? ¿Cuántos faltan? Hijo, los que falten, adora a Dios. Otro más. Y acababan. Es una felicidad que acaben los cantos. Entonces empecé a pasar más tiempo con ellos, los conocí un poquito más y descubrí qué música les gusta. Hoy están cantando y cuando se acaban dicen: otro papá, otro. Tenemos que adaptarnos. Bueno, por lo menos yo, porque tengo niños chicos. Si tú no tienes niños chiquitos, pues bueno, o sea, pero de allí que hay libertad. Pues no decimos: esto tenemos que cantar. No, hay libertad. Esa es la estrategia. Amén. Amén. Bueno.